ya el proyecto antitabaco es ley. Estaba siendo tratado en el Congreso de la Nación por parte de la Cámara de Diputados, ya que contaba con media sanción de la Cámara de Senadores. Tiene que ver con la limitación de publicidad respecto de la venta de cigarrillos y también la limitación del consumo de cigarrillo y sus derivados. Reitero entonces esta información que te estás enterando primero en C5N, que por unanimidad la Cámara de Diputados ha dispuesto darle la otra media sanción que faltaba, teniendo en cuenta que la primera media sanción había sido ya dispuesta por parte de la Cámara Alta para que el proyecto de ley antitabaco se convirtiese en ley, con lo cual este proyecto antitabaco ya es ley y esto fue aprobado por unanimidad por parte de la Cámara de Diputados. Esto es importante desde ya porque hay varios distritos en nuestro país que son 100% libres de humos, pero por supuesto que esto le da un marco nacional respecto de la limitación de publicidad, como ocurre en otros países, que por ejemplo las marquillas de los cigarrillos tienen fotografías que muestran a las claras cuáles son las enfermedades que derivan del consumo del tabaco. Inclusive también se muestra, por ejemplo, un bebito dentro del vientre materno que recibe el humo de cigarrillo y cómo comienza entonces a tener malformaciones a propósito de este consumo, con lo cual es un avance muy importante que se está dando en el Congreso de la Nación. Recordemos también que falta la ratificación del acuerdo marco respecto del tabaco, que ya ha sido firmado por muchísimos países del mundo. Todavía la Argentina no ha hecho la ratificación de ese acuerdo marco y se está esperando también que se lo haga a nivel mundial, pero este es un avance desde ya que ha dado el Poder Legislativo en el día de hoy, teniendo en cuenta el tratamiento parlamentario de la Cámara de Diputados de ese proyecto de ley que ya tenía media sanción. Rubén Suárez, las repercusiones en el Congreso respecto de este proyecto aprobado por unanimidad en la Cámara de Diputados, que ya es ley entonces, como la ley antitabaco, así se la va a conocer. Rubén. María Belén. Sí. Sí, María Belén, en el Salón de los Pasos Perdidos se acerca el senador Daniel Filmus, que en la Cámara Alta fue uno de los que impulsó este proyecto. Lo escuchamos. Hay 9 provincias que tienen la ley, hay más de 60 ciudades que tienen la ley. Como es una ley para todo el país, esto va a obligar que todas las legislaciones se adapten a esta ley. Insisto, es una ley que tiene 100% libre de humo y prohíbe terminantemente las publicidades indirectas respecto del cigarrillo. Entonces es una ley realmente que cuida la salud de los argentinos, cuida fundamentalmente los jóvenes, porque en general se inician a edades muy tempranas, y es una ley de las más avanzadas del mundo en este sentido, amparada en los parámetros que la Organización Mundial de la Salud ha planteado. La ley prevé la prevención en los colegios secundarios, arrancando primarios y secundarios del país. Sí, por supuesto, tiene toda una parte preventiva y una parte educativa que obliga a que el Estado Nacional y los Estados provinciales tengan que desarrollar campañas específicas en este tema. Ello implica que ya debiera haber en todas las escuelas del país un trabajo, fundamentalmente, insisto, los jóvenes y los adolescentes. Está muy estudiado que nadie empieza a fumar, o muy pocos empiezan a fumar de adultos. En general ocurre en las edades más tempranas. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que trabajar sobre el tema de la prevención. Es una ley integral, completa, que realmente plantea temas como, por ejemplo, la imposibilidad de que haya sponsorización de marcas de cigarrillos sobre actividades deportivas, lo cual es totalmente contradictorio, ¿no? Ahora, senador, los puntos... ¿Promulgará esta ley la presidenta? Estamos seguros que lo hará apenas vuelva del viaje. Tenemos los términos legales correspondientes, pero seguramente era una ley que la presidenta esperaba. ¿Se espera que esta ley se ponga en vigencia antes de fin de año? Sí, no antes de fin de año, mucho antes de fin de año. Esta ley tiene que ponerse en vigencia apenas sea promulgada, porque no necesita reglamentación. Es una ley que va a necesitar adaptación de legislaciones locales, de las provincias e incluso de los municipios, que son los que tienen que después el poder de policía, de acuerdo a la ley, de controlar que efectivamente no se fume en absolutamente ningún lugar cerrado. Senador, fueron muchos los años que proyectos giraron en la Cámara Alta y en la Cámara Baja, desde 1990 aproximadamente. ¿Cuáles son los puntos principales en el día que el proyecto ya es ley, que cree usted que va a cambiar teniendo en cuenta las estadísticas de las muertes por tabaquismo en el mundo y en la Argentina? Bueno, todo este tipo de leyes no tienen impacto de un día para el otro, son leyes donde van bajando de a poco el consumo del cigarrillo. Hay que decir que esta ley fue discutida también con los productores tabacaleros, porque en el caso de la Argentina no afecta a nuestros productores porque la mayor parte del tabaco de la Argentina se exporta. Entonces no está afectando la producción y aquellos en las provincias, fundamentalmente provincias muy humildes. El tabaco es una producción de pequeñas propiedades, entonces también nos preocupaba ese tema. Pero insisto que el tema de la producción es un tema que no se va a ver afectado. ¿Qué
sí nos ayuda? Bueno, ayuda que va a salvar muchísimas vidas, y a medida que vaya cambiando la cultura y se baje el consumo del cigarrillo y se baje el consumo de la nicotina y del alquitrán dentro de los cigarrillos, eso seguramente va a ayudar a quienes fuman a dejar de fumar. Muchos de los senadores en el momento en que los votamos agradecían porque va a ser una forma de presión sobre ellos mismos, porque van a tener menos espacios para fumar. Y en segundo lugar, el tema más grave es de los fumadores pasivos. Como sabemos, mucha gente no fuma, pero convive con gente que está fumando. El caso del restaurante, por ejemplo, Los Mozos, es uno de los casos más claros. Hay 60.000 muertes en el mundo. Exactamente, es el golpe en este tema es tanto a los fumadores como a los no fumadores, que ven disminuidas sus capacidades y ven también en peligro su vida justamente por estar en contacto con los fumadores. Así que es una ley, insisto, que al prohibir fumar en los lugares cerrados y al prohibir la publicidad, por un lado, previene el ingreso al mundo del tabaco y en segundo lugar evita que quienes fuman lo hagan contaminando. Hubo consenso en todas las fuerzas políticas, senador, acá en la Cámara de Diputados, lo que pasó en el Senado, ¿es un mensaje que en estos temas, por ejemplo, las diferentes fuerzas políticas voten en forma conjunta? Sí, acá yo quiero destacar también la actitud de Paula Bertol, que es una diputada del PRO, que acompañó el proyecto y trabajó junto con nosotros, apenas salió del Senado, para que efectivamente se pueda aprobar en diputados. Hay ciertos temas que tienen que ser temas de Estado, el tema de la salud y el tema del tabaquismo es un tema de Estado, es muy bueno que se tome transversalmente entre todas las fuerzas políticas.